Capítulo 1. Activación del sistema. La historia por fin empieza. Me pregunto si realmente tengo algún tipo de sistema. Afuera del restaurante Yukihira, un joven observaba todo lo que sucedía adentro. El joven se llamaba Yuuki, un transmigrante. Antes de llegar aquí, regentaba un pequeño restaurante. ¿Y cómo llegó al otro lado? Pura y mala suerte. El proveedor de gas con el que trabajaba quebró, así que Yuuki se vio obligado a cambiar. Resultó que el nuevo lugar era sospechoso y sus tanques de propano estaban defectuosos. El último recuerdo de Yuuki antes de la transmigración fue la explosión repentina de un tanque de propano y luego nada. Al recobrar la consciencia, Yuuki descubrió que se había convertido en un bebé. Antes de que Yuuki pudiera aceptar completamente su nueva identidad, los padres que apenas había conocido en esta vida fallecieron uno tras otro debido a accidentes. Le recordó a Yuuki un dicho común de las novelas que leía: ser padre de un transmigrante es una profesión de alto riesgo. En retrospectiva, esa afirmación parecía bastante acertada. Desde entonces, Yuuki quedó huérfano. Afortunadamente para él, sus padres, en esta vida, habían trabajado en el Totsuki Resort y en puestos de alta jerarquía, por lo que le legaron una considerable cantidad de bienes. Además, sus padres eran buenos amigos de Jin Dojima. Cuando Yuuki nació, Dojima tenía solo 23 años. En ese momento, aunque Dojima ocupaba una posición respetable, aún no se había convertido en el jefe de cocina del Totsuki Resort, ni era miembro de la junta. Los padres de Yuuki habían ayudado bastante a Dojima cuando se unió al resort. Así que, tras su fallecimiento, Dojima cuidó de Yuuki muy bien. Y una vez que Yuuki fue un poco mayor, Dojima hizo arreglos para que se inscribiera en la Academia Culinaria Totsuki. Yuuki estaba bastante familiarizado con el mundo de Food Wars. Al fin y al cabo, además de dirigir su restaurante, sus mayores aficiones eran leer novelas web, manga y ver películas. Así que conocía muy bien las guerras de comida. Al darse cuenta de que este era ese mundo, Yuuki se esforzó muchísimo por mejorar sus habilidades culinarias, sobre todo porque los chefs de este mundo podían incluso desarrollar habilidades especiales. Antes de cruzar, Yuuki dirigía ese pequeño restaurante. Si bien no afirmaba que sus habilidades fueran asombrosas, sus fundamentos eran decentes. Así que, tras ingresar a Totsuki, la cocina de Yuuki mejoró rápidamente. Gracias a ello, sus habilidades ahora se ubicaban entre las mejores de su año. Claro que no podía compararse con los verdaderamente poderosos como Erina Nakiri. Aunque la lengua divina tenía importantes inconvenientes, antes de que se descontrolara, era sin duda una habilidad increíble para un chef. Una receta en la que has invertido mucho tiempo en desarrollarla podría ser analizada por completo por la lengua de Dios con un solo bocado. Encontrar defectos en los platos y perfeccionarlos constantemente requiere una enorme cantidad de tiempo para los chefs normales. Pero para Erina Nakiri, con su lengua divina, identificar los defectos solo requería una probada. Después, podía concentrar toda su energía en cómo solucionarlos, ahorrando muchísimo tiempo y esfuerzo. Además de ella, muchos otros estudiantes de su año poseían talentos especiales como el sentido del tacto de Ikumi Mito o el sentido del olfato de Akira Hayama. Si bien estos talentos no habían alcanzado el nivel de verdaderas habilidades especiales, aún eran muy superiores a los de la persona promedio. Entonces, a pesar de que Yuuki había vivido toda una vida extra y había perfeccionado deliberadamente sus habilidades culinarias desde una edad temprana, actualmente era uno de los mejores estudiantes de su año. Su nivel de habilidad actual era aproximadamente equivalente al de estudiantes como Yuki Yoshino y Ryoko Sakaki en el dormitorio Estrella Polar. Por cierto, Yuuki también residía en el dormitorio Estrella Polar. No era algo que buscara a propósito. Jin Dojima lo había organizado. El propio Dojima era un antiguo alumno de Polar Star, por lo que, naturalmente, enviaría allí a un talento prometedor como Yuuki. Así, Yuuki se convirtió en uno de los primeros miembros de su generación en unirse al dormitorio. A lo largo de los años, además de mejorar constantemente su cocina, Yuuki también había estado buscando su propio sistema. El equipamiento estándar para cualquier transmigrador, después de todo. Pero después de más de una década, su sistema aún no había aparecido, lo que dejó a Yuuki algo decepcionado. A pesar de la decepción, no se había dado por vencido. Hoy estaba en el restaurante Yukihira específicamente para ver si su sistema requería que la historia principal comenzara antes de activarse.
Al fin y al cabo, los métodos de activación de los sistemas en las novelas que había leído eran muy variados. Además de la activación inmediata, la necesidad de que la trama comenzara era uno de los desencadenantes más comunes. Por supuesto, Yuki no estaba del todo seguro. Así que, por si acaso, había pasado prácticamente todos los días de estas vacaciones vigilando el restaurante Yukihira, planeando presenciar el comienzo de la historia de primera mano y comprobar si realmente tenía un sistema. Y así, ahora presenciaba a Soma Yukihira lidiando con Yaekomi Nagasaki usando su cocina. Este mundo tenía algunas diferencias con las guerras de comida que Yuki conocía. El mayor atractivo de Food Wars siempre fue su efecto, como una droga, que provocaba en la gente un estado de éxtasis. Pero desde que Yuki llegó, no había visto nada parecido. Ni siquiera Soma Yukihira podría preparar platos así aquí. Además, la habilidad de impartir de la familia Nakiri tampoco existía. Yuki pensó que era bueno que estas cosas se hubieran ido. No planeaba morir solo. Después de todo, era un tipo normal. Con los años en Polar Star, la relación de Yuki con Megumi Tadokoro se había fortalecido rápidamente. Él la había ayudado mucho, incluso logrando corregir su tendencia a ponerse nerviosa. Ahora eran novios. Así que Yuki se sintió aliviada de que los efectos de impartición y alucinación hubieran desaparecido. Era imposible defenderse de esas cosas, especialmente de la imposición de un movimiento totalmente barato por parte de Nakiri. Sin embargo, la familia Nakiri conservó una habilidad especial, su propio fenómeno de reventar la ropa. A Yuki no le preocupaba que existiera esta habilidad. Si la ropa reventaba, era la suya, y no tenía nada que ver con él ni con nadie más. Inicio de la historia detectado. Sistema de pesca activándose. Transmisión de información del sistema. Justo cuando Yuki presenció el comienzo de la historia, una voz mecánica de repente sonó en su mente, seguida de una pantalla virtual que apareció ante sus ojos. La voz sobresaltó a Yuki por un momento, pero al volver a la realidad, su rostro se iluminó de alegría. Por fin el sistema se había activado. De verdad existe. Lo sabía. Como transmigrante, tienes que conseguir al menos una trampa, ¿no? Yuki comentó en silencio mientras miraba la pantalla virtual, luego centró toda su atención en el sistema. Capítulo 2. Niveles del chef. Después de que el sistema transmitiera su información, Yuki comprendió su función. El sistema de pesca, como su nombre indicaba, era para pescar. Sin embargo, el lugar de pesca no estaba en el mundo exterior, sino en un espacio especial. Dentro de este espacio especial había un gran estanque lleno de un líquido multicolor. Junto al estanque reposaba una caña de pescar. Este espacio se llamaba el espacio de pesca, y allí se pescaba. De este estanque, podía extraer diversos tesoros, y estos siempre serían los más adecuados para Yuki. Además, este espacio también servía de almacén. No solo podía guardar los objetos que sacaba, sino que Yuki también podía guardar otras cosas, listas para usar en cualquier momento. Además, todos los objetos dentro de este espacio quedarían en un estado de éxtasis temporal. En pocas palabras, si se coloca un plato dentro, sin importar cuánto tiempo haya estado guardado, estaría exactamente igual al sacarlo que al meterlo. Otro punto. El espacio no podía albergar seres vivos. Aún así, Yuki ya estaba sumamente satisfecho con tener un espacio así. Aunque el espacio no parecía muy grande ahora mismo, se expandiría a medida que creciera. En cuanto a su límite, Yuki lo desconocía. La información del sistema no lo mencionaba. La existencia del espacio de pesca ya era una grata sorpresa para Yuki, pero las funciones del sistema no terminaban ahí. Para pescar los diversos tesoros del estanque, necesitaba cebo. Había 4 tipos de cebo. Cebo pequeño, cebo grande, cebo superfino y cebo de crecimiento. Adquirir este cebo también era muy sencillo. El sistema proporcionaba un cebo pequeño al día, uno grande al mes y un supercebo al año. Lo más especial fue el cebo del crecimiento. Este no se podía obtener automáticamente. Yuki necesitaba mejorar. En cuanto a cómo mejorar, el sistema ya había recopilado cierta información basada en la situación específica de Yuki cuando se activó. En este momento, Yuki era un chef, por lo que su crecimiento estaría naturalmente vinculado a los niveles de chef. Según la evaluación del sistema, Yuki se encontraba actualmente en el nivel de chef intermedio. Esto se basaba en el sistema de clasificación de chefs del mundo de Food Wars.
En el manga, los niveles de chef en el mundo de Food Wars no estaban claramente definidos. Pero tras llegar a este mundo, Yuki descubrió que el sistema de clasificación de chefs era muy específico. Los chefs en este mundo de Food Wars estaban divididos en 7 niveles: Junior, Intermedio, Senior, Tercera clase, Segunda clase, Primera clase y clase especial. Los rangos de tercera, segunda, primera y clase especial correspondían a los oficiales de la UO, cualquiera que fuera la clase que tuviera un oficial, ese era su nivel culinario. Yuki actualmente era solo un chef intermedio, pero aún así, estaba entre los mejores estudiantes de su año en Totsuki. Los chefs junior eran el tipo más común. La gran mayoría de los chefs en restaurantes comunes entraban en esta categoría. Chefs intermedios. Actualmente, la mayoría de los mejores estudiantes que no pertenecen al Elite Ten que asisten a Totsuki estaban en este nivel. Chef Senior. Los actuales miembros de la Elite Ten de Totsuki estaban todos en este nivel. Incluso muchos graduados de la Elite Ten permanecieron en este nivel durante los 2 o 3 primeros años tras su graduación. Por supuesto, graduados excepcionales, como Hoichiro Yukihira y Jin Dojima, ya habían alcanzado el nivel de chef de tercera clase cuando se graduaron. Actualmente, Hoichiro Yukihira incluso se había convertido en chef de clase especial. En cuanto a Jin Dojima, debido a su intensa gestión del Totsuki Resort, se había quedado muy por detrás de Hoichiro y ahora era chef de primera clase. La gran mayoría de los graduados necesitaron 2 o 3 años después de la graduación para convertirse en chefs de tercera clase, y eso suponiendo que su desarrollo se desarrollara sin problemas. Si se encontraran con circunstancias especiales, como le ocurrió a Kojiro Shinomiya, podría llevar incluso más tiempo, o incluso podrían estancarse por completo. En cuanto a los chefs de segunda clase, solo un número muy reducido de graduados de Totsuki alcanzó este nivel. No era un nivel al que se pudiera llegar simplemente con el esfuerzo. Incluso entre los chefs creados por el sistema de Totsuki de supervivencia del más apto, solo unos pocos lograron alcanzar este nivel. Con frecuencia, permanecían estancados en la tercera clase durante toda su vida. Cuanto más ascendían en el ranking, más difícil se volvía a progresar. Talentos como Hoichiro Yukihira habían alcanzado la clase especial, pero quienes no tenían el talento suficiente podían estancarse en cierto nivel para siempre. Quedarse estancado en la tercera clase seguía siendo la realidad para muchos graduados de Totsuki. Para la gente común, la mayoría se quedaría estancada en el nivel intermedio o incluso junior chef de por vida. Incluso el propio Yuki sabía muy bien que sin la ayuda del sistema, su techo probablemente sería el de chef de tercera clase. No te dejes engañar por lo bien que parecía estar haciéndolo ahora en Totsuki, ubicándose entre los mejores de la generación joya, pero eso fue con la experiencia acumulada de su vida anterior encima. Aunque solo había dirigido un pequeño restaurante en su vida anterior y no había acumulado mucha experiencia, su mentalidad era la de un adulto. Si bien muchos chefs se formaron desde la infancia, la mentalidad adulta de Yuki le otorgaba una clara ventaja en este aspecto. Sin embargo, incluso con esa ventaja, solo había logrado alcanzar su nivel actual. Esto demostraba la importancia del talento para los chefs en este mundo. Yuki pudo aprovechar su ventaja al principio, pero cuanto más progresaba, más difícil se volvía, sobre todo al enfrentarse a los genios del dormitorio Estrella Polar. Esos tipos mejoraron demasiado rápido. Satoshi Ishiki y Megumi Tadokoro fueron ejemplos claros. En especial, Megumi, tras superar su nerviosismo, su ritmo de crecimiento se disparó. En todo el dormitorio Estrella Polar, solo Satoshi Ishiki, con un año de ventaja, podía mantener a Megumi a raya. En cuanto a los demás, Megumi ya los había dejado atrás. Esto no sorprendió a Yuki. Después de todo, el talento de Megumi en la historia original era inmenso. De no ser por su nerviosismo al perder tanto tiempo, habría sido incluso más fuerte que Akira Hayama. En este momento, entre sus compañeros, solo Erina Nakiri podría suprimir a Megumi, principalmente porque la lengua de Dios era básicamente un supercódigo de trampa cuando se trataba de cocinar. Yuki era actualmente un chef intermedio. Para obtener el cebo del crecimiento, necesitaba convertirse en chef senior. En ese momento, Yuki tenía 3 cebos en la mano. Uno pequeño, uno grande y uno super. Un paquete básico, básicamente. Incluso te dan un paquete de inicio. Supongo que probaré primero con el cebo pequeño.
Después de comprender los detalles del sistema, Yuki estaba ansioso por probar suerte pescando de inmediato, curioso por saber qué tipo de tesoros podría sacar. Capítulo 3. El botín de los 3 cebos. Para pescar, Yuki no necesitaba entrar al estanque. Podía controlar la caña y el cebo con la mente. El sistema no era engorroso. Solo tenía que lanzar el anzuelo con cebo al estanque. El primer cebo era pequeño. Yuki no tenía ni idea de qué pescaría. Solo podía esperar y ver. Pronto, la caña de pescar se movió. Al ver esto, Yuki tiró de inmediato. Al sacar el anzuelo del estanque, un pequeño orbe de luz blanca apareció en el espacio. Al instante siguiente, el orbe se transformó en un juego de cuchillos. Al mismo tiempo, la información sobre el objeto capturado se transmitió directamente a la mente de Yuki. ¿Los cuchillos de 7 estrellas? ¿No son estos del set de León de Cooking Master Boy? Hasta cebo pequeño puede atrapar algo tan bueno. Yuki se sorprendió bastante al recibir la información. Había asumido que el cebo pequeño era solo un relleno, y que no habría muchos objetos capturados. Nunca imaginó que el cebo pequeño que conseguía a diario podría conseguir algo tan bueno como los cuchillos de 7 estrellas. Los cuchillos de 7 estrellas eran el juego que León usaba en el mundo de Cooking Master Boy, forjados por Rache. En todo el mundo de Cooking Master Boy, existían, en rigor, 2 juegos y medio de cuchillos de 7 estrellas. El primer juego fue encargado por León a Rache. Tras conseguirlo, León se volvió hacia Rache. El segundo conjunto difería entre el anime y el manga. En el anime, se forjó como ofrenda. En el manga, se forjó para recompensar a Shan. En cuanto a la mitad restante del set, también hubo puntos de trama conflictivos en el manga. En la primera parte, Shan eliminó a Rache inmediatamente después de conseguir el segundo set de cuchillos de 7 estrellas. Pero en la segunda parte, Shan no atacó a Rache. En cambio, Rache, para vengarse de Shan, insistió en forjar un tercer set tras completar el segundo. Sin embargo, debido a que sus heridas existentes no se habían curado por completo, la forja continua de alta intensidad significó que no duró lo suficiente para completar el tercer juego de cuchillos de 7 estrellas antes de fallecer. El set que Yuki sacó fue el primero. Aunque no se comparaba con el que tenía León, que era una fusión de la esencia de 2 sets, seguía siendo muy poderoso. Después de todo, además de poder preparar la mayoría de los ingredientes del mundo, los cuchillos de 7 estrellas tenían otra característica: una agudeza extrema. Cuando Shan utilizó el segundo juego de cuchillos de 7 estrellas, cortó el vientre de un pez y, debido a su extrema agudeza, el vientre cortado se volvió a sellar. Aunque Yuki sentía que era imposible para los cuchillos de 7 estrellas hacer que el vientre de un pez se recuperara perfectamente, solo poder lograr eso por un corto tiempo era suficiente para demostrar su agudeza. La aparición de los cuchillos de 7 estrellas hizo muy feliz a Yuki. No tenía muchas esperanzas en este elenco en particular. Sin embargo, Yuki aún no podía usar los cuchillos de 7 estrellas. Manejar con éxito este juego de cuchillos no era tarea fácil. Necesitaría dedicarle bastante tiempo a acostumbrarse. Por supuesto, nada de esto era crucial en ese momento. Lo importante era que Yuki aún tenía 2 oportunidades de pescar, y las 2 siguientes eran aún más valiosas. Aprovechando su buena suerte, Yuki lanzó su segunda línea. Esta vez, era un señuelo grande. Pronto, la caña se movió de nuevo, y el alboroto fue mucho mayor que cuando usó el señuelo pequeño. Mientras Yuki tiraba, un orbe de luz blanca, varias veces más grande que el anterior, surgió del agua. Esta vez, sin embargo, el orbe no cambió. De igual manera, la información fluyó a la mente de Yuki. El infierno de Alkan realmente le sacó provecho a su habilidad. Yuki estaba aún más feliz después de recibir la información. Este era el talento de Alkan. Antes de la aparición de la Sociedad de Cocina Oscura, Alkan era conocido como el maestro del fuego número 1 del continente en el mundo de los maestros de cocina. Y la razón por la que Alkan ostentaba tal título se debía enteramente a esta habilidad. Inferno era increíblemente poderoso. Esta habilidad era diferente de las habilidades especiales del mundo de Food Wars. Si bien las habilidades de Food Wars eran únicas, por muy especiales que fueran, no poseían mucho poder destructivo. Sin embargo, el infierno de Alkan tiene un inmenso poder destructivo.
En la historia original, incluso cuando Alcan estaba sumergido en el agua, debilitando su infierno, aún podía usarlo directamente para derretir las cadenas de hierro en los pies de Mao. El punto de fusión del hierro supera los 1500 grados Celsius. Con solo pensarlo, Inferno parecía terriblemente fuerte. Si Alcan no se hubiera convertido en chef y en cambio se hubiera centrado en el combate, habría tenido una existencia parecida a la de un insecto. Sin embargo, esta habilidad también tenía una clara desventaja. Era incontrolable. Inferno no consistía simplemente en controlar las llamas. Quien lo poseía podía emitir un vapor superpotente y a alta temperatura desde su cuerpo. Este vapor a alta temperatura podía encender materiales inflamables cercanos. Incluso sin usar la habilidad, la temperatura corporal aumentaba continuamente. En la historia original, Alcan llevaba consigo una gran cantidad de agua fría en todo momento, precisamente para refrescarse. Después de recibir la información sobre esta habilidad, Yuki también entendió que se volvería latente cuando el portador estuviera dormido, por lo que no tenía que preocuparse por despertarse en una cama quemada. Pero mientras el portador estaba despierto, su temperatura corporal aumentaba constantemente. Aunque tiene un defecto, es básicamente insignificante. Yuki sabía que Inferno tenía una desventaja, pero era aceptable. Además, la tecnología avanzaba gradualmente en esta era, y había muchas maneras de relajarse. Así que Yuki planeó hacer su último hechizo antes de absorber Inferno. Con el uso del Super Cebo, la expectación de Yuki aumentó aún más. Después de todo, el Super Cebo solo se podía obtener una vez al año. Dada su experiencia con los dos primeros, lo que consiguiera esta vez sin duda sería aún mejor. El alboroto del Super Byte fue mucho más grande que el del Large Byte, pero Yuki no se molestó en prestarle atención y simplemente levantó la caña directamente. Entonces, un orbe de luz blanca, de casi 1 metro de diámetro, flotó en el aire. La información volvió a fluir a su mente. ¡Guau! Ni hablar. Es Food Honor y una versión hecha a mi medida. Esto es una locura. Super Byte hace honor a su nombre. Después de enterarse de lo que había pescado, Yuki no pudo evitar respirar profundamente. Los anteriores cuchillos de 7 estrellas e infierno ya eran capaces de dominar el mundo de guerras de comida. Pero lo que apareció esta vez fue aún más escandaloso. Honor de la comida. Esto era algo propio del mundo de Toriko. E incluso allí, no cualquiera podía aprender honor de la comida. No se dejen engañar por la rapidez con la que Toriko y Komatsu aprendieron el honor de la comida. Después de todo, ellos eran los protagonistas. Los demás en el templo Shokurin eran la verdadera representación de la dificultad. Y lo que Yuki había sacado era una versión hecha a medida para él, no la versión estándar del templo Shokurin. Era increíblemente poderosa. Capítulo 4. Los efectos sobrenaturales del honor alimentario. En el universo de Toriko, el honor de la comida tenía métodos de aprendizaje completamente diferentes. Claro que los efectos eran los mismos, pero el proceso de aprendizaje era completamente distinto. La historia original no describía en detalle cómo otros aprendieron el honor de la comida, centrándose principalmente en el proceso de Toriko y Komatsu. El honor de la comida que aprendieron fue la versión del templo Shokurin. La versión del templo Shokurin del honor de la comida tenía la barrera de entrada más baja, y Chin 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 incluso había desarrollado un método de aprendizaje sistemático para ello. Por supuesto, incluso con la versión del templo Shokurin, solo la entrada se volvió más sencilla. Muy pocas personas podían alcanzar el nivel de maestría. En la historia original, incluso los vicemaestros del templo Shokurin, quienes eran responsables de la enseñanza, no habían alcanzado el nivel de maestría del honor de la comida. Para Yuki, la versión del templo Shokurin no era la más adecuada. Al fin y al cabo, el punto clave a esa versión era la gratitud, una gratitud casi abrumadora y omnipresente. La versión del templo Shokurin de Food Honor incluso había alcanzado una especie de efecto de lavado de cerebro de super alta intensidad. En el templo Shokurin, salvo unos pocos que iban a aprender por su cuenta, la gran mayoría de los aprendices eran verdaderos delincuentes. Estos criminales eran considerados rescatables y, por lo tanto, enviados al templo Shokurin para su rehabilitación. Una vez que los criminales aprendieron el honor de la comida del templo Shokurin, significaba que se habían reformado. Después de todo, el honor de la comida del templo Shokurin requería una gratitud sincera. De lo contrario, nadie podía engañar al templo ni a su variedad de ingredientes especiales.
Los criminales reformados naturalmente ya no tendrían pensamientos criminales y se convertirían en personas muy amables. Yuki no podía alcanzar el nivel de Chin 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 o Toriko y los demás, por lo que el honor de la comida que ahora poseía era realmente muy satisfactorio para él. Los efectos del honor de la comida también eran increíblemente poderosos. En el mundo de Toriko, el honor de la comida era el estándar para los fuertes. Permitía a las personas aumentar su control sobre sus cuerpos. Si una persona podía ejercer 100 kilogramos de fuerza con todas sus fuerzas, una vez que alcanzaba el honor de comida básico, esa misma persona podía ejercer directamente varios cientos o incluso más de 1000 kilogramos de fuerza. Además, su control sobre ese poder podría alcanzar una precisión microscópica. Cada movimiento estaría libre de acciones inútiles o exceso de energía. Esto era simplemente honor de comida básico. Una vez que honor de comida alcanzaba el nivel de maestría, un golpe con toda su potencia podía multiplicar por 10 la fuerza original, y el control sobre el cuerpo se incrementaba aún más. Además, al alcanzar el nivel de maestro honor de la comida, se podía aprender una habilidad llamada inmersión de comida. Esta habilidad permitía al usuario almacenar energía que excedía con creces sus límites normales. Incluso individuos superpoderosos como Ichiryu usaban esta técnica. Los 3 objetos que Yuki pescó le resultaron extremadamente útiles. Tras terminar su pesca, Yuki regresó con entusiasmo a su alojamiento. A continuación, absorbería infierno y honor de comida. Hablando de eso, me pregunto si podré controlar infierno después de aprender los conceptos básicos del honor de la comida. Justo cuando Yuki estaba a punto de integrar infierno, pensó de repente en los efectos de honor de la comida. El control mejorado de honor de la comida también podía aplicarse a la energía. El hecho de que Alcan no pudiera controlar infierno no significaba que la habilidad en sí fuera inherentemente incontrolable. Pensando en esto, Yuki decidió integrar primero el honor de la comida. Después, integraría el infierno. Quizás podría controlarlo y así no tendría que preocuparse por encontrar maneras de controlar su temperatura corporal. A medida que Food Honor se integraba, una gran cantidad de información sobre su método de entrenamiento inundó la mente de Yuki, y su propio Food Honor alcanzó instantáneamente el nivel básico. En el momento en que el honor de la comida alcanzó el nivel básico, Yuki adquirió una comprensión increíblemente clara de su propio cuerpo. En ese mismo instante, también comprendió con claridad los fundamentos de sus habilidades culinarias. En un momento, Yuki supo exactamente qué fallas existían en sus fundamentos previamente practicados e inmediatamente realizó ajustes. Al finalizar los ajustes iniciales, Yuki descubrió que había conseguido otro cebo. Esto no se debía a que hubiera llegado un nuevo día y el sistema le hubiera dado un nuevo cebo pequeño. Este cebo era un cebo de crecimiento. En ese momento, Yuki ya no era un chef intermedio. Había alcanzado el nivel de chef senior. Chef Senior, un nivel en Totsuki que generalmente solo pueden alcanzar los 10 de élite. Ya soy Chef Senior. Y esto es solo la primera solicitud de honor en comida. Yuki estaba increíblemente asombrado. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Incluso en el mundo de Toriko, el honor de la comida era una técnica extremadamente poderosa, y más aún en el mundo de las guerras de comida. Además, esta mejora en sus habilidades culinarias era solo el efecto preliminar del honor de la comida. A medida que éste mejoraba continuamente, y a medida que Yuki modificaba y perfeccionaba sus propias técnicas, su ritmo de mejora se aceleraba. Aunque había conseguido un cebo de crecimiento, Yuki no se apresuró a pescar. En cambio, decidió integrar primero a infierno para comprobar si su hipótesis era correcta. A medida que la habilidad infierno se integraba, la temperatura corporal de Yuki comenzó a aumentar continuamente y un vapor de alta temperatura salía constantemente de sus poros. Yuki podía percibir con claridad los cambios que se producían en su cuerpo. Sin embargo, al segundo siguiente, el vapor a alta temperatura que emanaba de su cuerpo se desvaneció al instante, y su temperatura corporal volvió rápidamente a la normalidad. Es justo como lo pensaba. Aunque mi honor de comida es solo básico, controlar a infierno no me supone ningún problema. Yuki sintió una grata sorpresa al percibir el poder controlado en su interior. Este poder era infierno. Ahora podía controlarlo perfectamente sin necesidad de medios externos para enfriar su cuerpo. Sin embargo, lo que Yuki encontró un poco lamentable fue que si bien honor de comida le permitía controlar infierno, no podía cambiar la naturaleza fundamental de la habilidad en sí.
Aunque Infierno podía controlar las llamas hasta cierto punto y otorgar inmunidad al daño por fuego, no podía crear llamas de la nada. Aún así, era suficiente. Tras dominar por completo el infierno, Yuki dirigió su atención al espacio de pesca. Allí aún tenía un cebo del crecimiento. En realidad, el cebo del crecimiento era incluso más valioso que el super cebo. Al fin y al cabo, el super cebo se podía acumular con el tiempo, pero el cebo del crecimiento solo se conseguía mejorando las habilidades culinarias. Actualmente, solo conocía 7 rangos de chef en el mundo de Food Wars. Y como el sistema no se había activado cuando se convirtió en chef junior e intermedio, en realidad, solo podía obtener 5 cebos de crecimiento. Por supuesto, todo esto se basaba en la premisa del sistema de clasificación de chefs del mundo de Food Wars. Food Wars estaba destinado a no ser la última parada de Yuki. Con el sistema, estaba destinado a superar el mundo de las guerras de comida, por lo que podría obtener más cebos de crecimiento. Pero aún así, la cantidad de cebos de crecimiento estaba destinada a ser la más pequeña entre los 4 tipos de cebos. Capítulo 5. El resultado del cebo del crecimiento. Al consumirse el cebo del crecimiento, una bola de luz surgió del agua. Al mismo tiempo, la información sobre ella fluyó a la mente de Yuki. El objeto extraído por el cebo del crecimiento era un toque evolutivo. Para uno de los 5 sentidos. Una vez integrado, el sentido del tacto de Yuki se desarrollaría continuamente junto con su propio progreso, similar al propio espacio de pesca. En realidad es una habilidad de tipo crecimiento. Yuki estaba asombrado. Esta habilidad no tenía límite de crecimiento, lo que significaba que su sentido del tacto podría alcanzar el nivel de un rey demonio del mundo de Toriko o incluso más. Pensando en esto, Yuki integró con entusiasmo el toque evolutivo. Tras la integración, Yuki notó algunos cambios en su cuerpo, aunque no fueron evidentes de inmediato. Intentó tocar la mesa. Al segundo siguiente, recibió información detallada sobre la mesa. Peso, tamaño y diversos parámetros, todo contabilizado. Yuki incluso podía percibir la estructura interna y el grado de deterioro de la mesa. Por supuesto, había algo que Yuki desconocía: el material de la mesa. La información obtenida de su toque mejorado era exhaustiva, pero también necesitaba la base de conocimientos pertinente. Era como la lengua divina de Erina Nakiri. Si bien la lengua divina podía detectar diversos defectos en un plato e incluso analizar fácilmente su método de preparación, también requería que su poseedor tuviera suficiente conocimiento. La lengua divina de Erina Nakiri podía discernir la diferencia entre sales de diferentes regiones solo porque las había probado de antemano. Había probado estas sales con antelación y memorizado sus características. De igual manera, necesitaba memorizar diversos ingredientes y condimentos para poder analizar un plato al probarlo. De lo contrario, incluso una habilidad como la lengua de Dios sería inútil. Lo mismo le ocurría a Yuki ahora. La información que obtenía a través del tacto se limitaba a su conocimiento previo. Para cualquier cosa más allá de eso, necesitaba complementar sus conocimientos. Por ejemplo, necesitaría tocar distintos tipos de madera y memorizar sus características para identificarlos solo con el tacto. Inmediatamente encontró un pequeño restaurante cercano. Planeaba comprobar si su sentido del tacto podía lograr efectos similares a los de la lengua de Dios. Pronto llegaron los platos que pidió. Yuki dio un mordisco directamente. Aunque el sentido que había desarrollado era el tacto, no el gusto, eso no significaba que tocaría físicamente la comida preparada con las manos. Sin embargo, esto no significaba que la habilidad táctil de Yuki no pudiera usarse. No había olvidado que los labios también forman parte del sentido del tacto. A través de sus labios, Yuki también podía analizar un plato. Cuando sus labios entraron en contacto con la comida, tal como Yuki había esperado, la información sobre el plato llegó rápidamente a su mente a través de su sentido del tacto. En ese instante, no solo se analizaron con claridad los ingredientes y los distintos condimentos utilizados en el plato, sino que incluso los defectos presentes en el plato y cómo mejorarlos fueron transmitidos de inmediato a su mente. Surgieron varios métodos de mejora. De igual manera, estos métodos se basaban en el conocimiento de Yuki. Tras haber vivido 2 vidas, y con el esfuerzo que había dedicado a esta, su reserva de conocimientos culinarios, como mínimo, era considerable. Parece que mi sentido del tacto ahora no es más débil que el de la llamada lengua de Dios. No, debería ser incluso más fuerte que el de la lengua de Dios.
Yuki adquirió cierta comprensión del nivel de su habilidad táctil. En términos de funcionalidad, su tacto no era inferior a la supuesta lengua divina. De hecho, probablemente era superior. Después de todo, la lengua divina tenía efectos secundarios y estaba destinada a descontrolarse con el tiempo. Pero el sentido del tacto de Yuki no tendría esos problemas. Al mismo tiempo, Yuki comprendió aún más la importancia del talento. Tener talento o no tenerlo eran dos conceptos completamente diferentes, como la diferencia entre un jugador normal y uno que usa trucos. Sin embargo, Yuki ahora se había unido a las filas de los tramposos, y su trampa era comparable a un programa de trampas de primer nivel. Tras terminar de comer, Yuki pagó la cuenta y se fue directamente. Como el sistema estaba activo, sus planes para el futuro debían cambiar. Originalmente, Yuki pensaba que si no tenía un sistema, simplemente se esforzaría en la escuela. Graduarse sería lo mejor, pero incluso si no podía, en el peor de los casos, siempre podría trabajar como chef en la posada de la familia de Megumi. Después de todo, ya había conquistado a Megumi Tadokoro. Y aunque no podía compararse con quienes antes tenían habilidades superiores, al menos era un chef bastante hábil. Junto con los logros futuros de Megumi, vivir una buena vida no sería un problema en absoluto. Pero ahora que el sistema estaba activo, como jugador tramposo, naturalmente no podía seguir con su plan anterior. Honestamente, Yuki se consideraba bastante trabajador. Si bien no era que se dedicara a cocinar cada segundo, sí le dedicaba la mayor parte del tiempo. Estaba muy interesado en la cocina, por lo que estaba dispuesto a invertir tiempo en ello. De lo contrario, no se habría convertido en un chef intermedio. Ahora que tenía la oportunidad de llegar a la cima, no la dejaría escapar. Así que Yuki inmediatamente sacó su teléfono y llamó a un conocido. Yuki, ¿cuánto tiempo? Hace tiempo que no me contactas. ¿Pasando todo el día con tu amiguita? Al poco rato, una voz robusta salió del teléfono, aunque su tono era algo burlón. Tío Dojima, últimamente he estado ocupado con asuntos importantes, esforzándome mucho por mejorar mis habilidades culinarias. Por cierto, hay algo que me gustaría pedirte. La persona con la que Yuki contactó fue Jin Dojima. Debido a la antigua relación entre sus padres y él, Dojima y Yuki tenían una muy buena conexión. ¿Qué te hizo tomar la iniciativa de pedir algo? Jin Dojima, al otro lado de la línea, parecía un poco sorprendido por las palabras de Yuki. Lo había visto crecer y lo conocía muy bien. Yuki no era alguien que molestara a los demás. Era muy maduro para su edad y le gustaba confiar en sí mismo para muchas cosas. Aunque Dojima ocupaba un alto cargo en Totsuki, Yuki nunca había ejercido su influencia. Yuki entendía muy bien los límites, razón por la cual Dojima lo apreciaba tanto y su relación se había fortalecido tanto. A los ojos de Dojima, su relación con Yuki era menos parecida a la de un superior que guía a un inferior, y más a la de un hermano mayor que cuida de su hermano menor. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno.
Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.